Bien, jóvenes, buenos días. Les saluda el profesor Osvaldo Farro y en esta sesión del curso de Física Elemental vamos a tratar el tema de cinemática, ¿ya? Primero vamos a ver algunas cosas teóricas que nos van a ayudar a entender los conceptos y luego pasamos a resolver algunos ejercicios. A ver, la cinemática. Primera parte de cinemática. La cinemática es la rama o la parte de la física que estudia ¿qué cosa? Que estudia el movimiento, ¿ya? Pero tengan cuidado, también hay otra parte de la física que estudia el movimiento. ¿A quién me estoy refiriendo? A la dinámica. ¿Cuál es la diferencia entre cinemática y dinámica? La cinemática estudia el movimiento, pero solamente estudia el movimiento, sin considerar, ojo, sin considerar el origen del movimiento, ¿ya? Sin considerar su origen. Eso estudia la cinemática, ¿ya? Eso estudia. Muy bien. Bueno, vamos empezando por ahí entonces. La cinemática estudia al movimiento sin considerar su origen. Lo que primero que vamos a entender es el movimiento mecánico y algunos elementos del movimiento mecánico. No sea, no todo, ¿ya? No hay que ser tan específicos aquí. A ver, muchachos, ¿qué dicen? En primer lugar, tiene que haber un observador en nuestro movimiento, ¿no? El movimiento va a depender mucho del observador. Ese observador, a partir de ahí, a partir del observador se van a medir las posiciones. Por ejemplo, que empiece aquí, en esta posición de acá. A ver, que el cuerpo empieza a moverse acá y llega hasta acá, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le he colocado que este observador mide la posición. R sub 0 significa posición inicial. R sub F significa posición final. Y no solamente debe medir o tomar en cuenta las posiciones, sino también debe tomar en cuenta los instantes, ¿no? Él saca su cronómetro y con el cronómetro él puede medir los instantes, los tiempos, ¿no? Como nosotros le llamamos. Por ejemplo, acá toma nota del instante t sub 0 y acá toma nota en instante t sub f. Ya, entonces el cuerpo se ha movido de esta manera, ¿ves, muchachos? El cuerpo se ha movido así, ¿ves? En esta forma, ¿ves? Así ha ido. Ahora, el camino por donde ha ido el móvil, el camino, o sea, estos puntitos, el camino, se le va a llamar trayectoria. Ya, verdad, a propósito, el cuerpo que presenta movimiento, perdón, se le llama móvil. Ahora, si yo quiero medir la longitud de la trayectoria, ¿no? Quiero saber cuántos metros tiene esa trayectoria, ¿ya? Quiero saber cuánto mide, entonces estamos frente al recorrido, ¿ya? Vamos a ponerle acá recorrido con la letra E, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando del espacio. Algunos le llaman recorrido, otros le llaman ¿qué cosa? Espacio recorrido. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si a ti te preguntan, ¿no? La trayectoria ¿qué cosa es? Es el camino por donde fue el móvil. Y si tú mides ese camino, eso se llama espacio recorrido, que normalmente lo denotamos con la letra E. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener. Ahora, pero muchas veces en física, nosotros solamente medimos ¿qué cosa? Medimos desde dónde hasta dónde se ha movido. Ya, entonces, desde el inicio hasta el final, desde la posición inicial hasta la posición final, vamos a graficar un vector y ese vector se llama desplazamiento. ¿Ya? A ver, vamos a ponerle nombre. Este vector es el desplazamiento. Muchachos, ese vector es el desplazamiento. Ya después le voy a poner nombre. Ya sabemos entonces que este vector de acá, se va a llamar desplazamiento, ¿ya? Este vector es el desplazamiento. Listo. Ahora, si tú quieres medir el módulo del desplazamiento, es decir, el tamaño del desplazamiento, ese tamaño del desplazamiento, nosotros ¿saben cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar distancia. Entonces, esta viene a ser la distancia. ¿Te has dado cuenta, joven, que hay varios elementos que debemos tomar en cuenta? No es lo mismo distancia que espacio recorrido. El espacio recorrido, muchachos, es la longitud de todo el camino. En cambio, la distancia es cuando va de frente, ¿ve? ¿No?
La distancia es cuando va de frente. ¿Listo? Entonces con eso nosotros ya podemos tener una idea de cómo poder interpretar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo hay un insecto que se mueve desde este lugar hasta este lugar. Todo esto sería el espacio recorrido por el insecto. Y la distancia va de frente. O sea, la distancia va en línea recta, mejor dicho. Es la línea o la menor longitud que hay entre dos puntos, ¿no? Eso de ahí hay que tenerlo en cuenta, ¿ya, chicos? Entonces, como nosotros hemos definido distancia, hemos definido recorrido, ¿no? Y si nosotros consideramos que de aquí, desde esta posición hasta esta posición, se ha demorado un intervalo de tiempo triángulo T, ya que se calcula T final menos T inicial, ¿ya, muchachos? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente, vamos a definir dos cosas. Vamos a definir la velocidad media y la rapidez media. La velocidad media es vectorial, ¿no? Ahí lo pueden ver, es un vector. Y eso se define como ¿quién? Como desplazamiento. El desplazamiento también es un vector. Miren acá. Desplazamiento entre intervalos de tiempo. ¿Ya? Si me piden su módulo, si me piden el módulo de la velocidad media, ¿ya? Si me piden el módulo de la velocidad media sería distancia, ¿no? Distancia, que es el módulo del desplazamiento entre intervalos de tiempo, ¿ya? Tengan mucho cuidado con eso, a lo mejor lo voy a separar para que quede claro. Una cosa es hallar la velocidad media y otra cosa es hallar su módulo, ¿no? Tengan cuidado. Si tú hallas la velocidad media, eso te va a dar un vector, y si te hallas un módulo, pues hallas un valor, pues, ¿no? Bueno, no hay que dejarlo ahí, no hay que darle tanto detalle. Rapidez media. La rapidez media es el espacio recorrido entre el intervalo de tiempo. ¿Ya ves? Entonces queda claro que no es lo mismo velocidad que rapidez. La velocidad obedece a los vectores cuando van de frente, y la rapidez obedece al espacio recorrido, o sea, todo el camino. ¿Ya? Tengan en cuenta esa diferencia. Ahora, muchas veces la velocidad media o la rapidez media la vamos a medir en metros por segundo, en kilómetros por hora. Y a veces es necesario convertir de kilómetro por hora a metros por segundo. ¿Qué se hacía, chicos, recuerdan? De kilómetro por hora a metro por segundo vamos a multiplicar, o vamos a hacerlo por 5 sobre 18. Y si tú quieres hacerlo al revés, de metro por segundo a kilómetro por hora, por 18 entre 5, ¿no? Una relación bastante conocida dentro de la cinemática. Muy bien, ahora quiero que te concentres aquí, en esta notita. Si el movimiento es rectilíneo, o más conocido como MR, ¿se acuerdan? ¿Qué se va a cumplir? ¿Ve? ¿Qué se va a cumplir? Mira, si va rectilíneamente, esto vendría a ser la distancia, ¿no? Porque la distancia va desde el inicio hasta el final. Pero al mismo tiempo también es el espacio recorrido. Ah, ya, si el movimiento es rectilíneo, se cumple que la distancia y el espacio recorrido son iguales. ¿Ya? Entonces con eso nosotros vamos a ver el MR. Hay dos tipos de MR, MRU y MRV. Vamos a ver primero el día de hoy el MRU. ¿Qué significa MRU, muchachos? Ya está, significa movimiento rectilíneo uniforme. A ver, ¿por qué se llama uniforme? Se llama uniforme porque la velocidad permanece constante, no cambia. No cambia la velocidad, ni de valor ni de dirección. ¿Cómo es eso, profesor, que de valor ni dirección? Por ejemplo, supongamos que la velocidad de este cuerpo acá sea 5 metros por segundo. Entonces, ¿acá cuánto será? En la segunda parte. También seguirá siendo 5 metros por segundo. ¿Por qué, profesor? Porque la velocidad no cambia. ¿Y acá cuánto sería en la tercera parte? A ver, también sería, 5 metros por segundo. Al final también sería 5 metros por segundo. ¿Se han dado cuenta? Que en el MRU la velocidad debe permanecer constante, no debe cambiar. Ahora, ¿qué significa 5 metros por segundo? Significa que en cada segundo, ¿cuánto va a avanzar? 5 metros, allá. O sea que, si transcurre un segundo, y acá hay que poner para cambiar dos. A ver, si transcurre un segundo, ¿cuánto va a avanzar? Allá, profesor, va a avanzar 5 metros. Si transcurre un segundo más, pues avanza 5 metros más. Ya, si en un segundo avanza 5 metros,
En 2 segundos, ¿cuánto va a avanzar? El doble, pues, ¿no? 10 metros. Muy bien. Esas son las leyes que gobiernan al MRU. La velocidad es constante. A ver, si los tiempos son iguales, fíjense acá, si los tiempos son iguales, ¿no? Si los tiempos son iguales, ¿cómo serán las distancias, muchachos? Iguales. Si el tiempo se duplica, la distancia también se duplica. ¿Entiendes? Ya está. Y con esto nosotros podemos plantear la fórmula para el MRU, donde decimos que la rapidez, ¿no? O sea, el valor de la velocidad va a ser igual a distancia entre tiempo. Pero tú también le puedes poner espacio entre tiempo, ¿no? Ya saben que en el MR, distancia y espacio recorrido da lo mismo. Bueno, hay que ponerle D ya, muchachos. D entre T. A ver, hay una forma, ¿no? Hay una forma acá, un triangulito, ¿no? Si yo quería la velocidad, tapaba la velocidad y me da distancia entre tiempo. Si yo quiero la distancia, tapo la distancia y me da velocidad por tiempo. Y si quiero el tiempo, ¿qué me da? Distancia entre velocidad. Ah, ya, profesor, entonces acá van a ver, distancia es igual a ¿qué? A velocidad por tiempo. Y tiempo, ¿cómo se calcula? Se calcula distancia entre velocidad. Ahí está, ven, muchachos. Eso vendría a ser entonces la parte de teoría, ¿ya? No se vayan a olvidar, lo más rescatable es que acá, que la cinemática que estudia el movimiento. El movimiento tiene trayectoria, tiene desplazamiento, tiene espacio recorrido y tiene distancia. No se olviden que el tiempo también es importante. No se olviden la velocidad media, cómo se calcula, a diferencia de la rapidez media. Y no se olviden las propiedades del MRU. ¿Sí? Yo creo que con todo esto ya es muy fácil entender lo que viene aquí. A ver, problema número 1, ¿ya? A ver, acá me están dando un gráfico. A ver, me están dando un gráfico. ¿Ya? Dice, del gráfico mostrado determina el tiempo que demora la persona en cruzar completamente el ómnibus. O el ómnibus. Consideren que ambos desarrollan MRU. Chicos, cuando lo va a cruzar, o sea, no vayan a pensar que el ómnibus, va a aplastar a la persona, ¿no? No lo va a aplastar. Ya tengan cuidado, no lo va a aplastar. Simplemente lo va a cruzar por un costadito, ¿no? Ya, a ver, vamos a dibujar esa situación por este lado. Vamos a dibujarle la situación por este lado, ¿no? Ya, a ver, me dice cuánto tiempo demora en cruzar ese bus, ¿no? Ya, ¿desde dónde empiezan a medir el movimiento? Desde que empieza a cruzar. ¿Y dónde empieza a cruzar? Desde aquí, ¿ve? Desde aquí empieza a cruzar. Cuando empieza con la parte delantera ¿no? ¿Qué velocidad lleva la persona? La velocidad lleva 4 metros por segundo. La pregunta es, muchachos, ¿en qué momento ya habrá cruzado completamente el bus? A ver, ¿hasta qué momento ya habrá cruzado completamente el bus la persona? ¿Ya? Más o menos les voy a dar una idea. A ver, muchachos, la persona habrá cruzado completamente el bus. Ojo que acá hay un cruce, ¿no? Hay una idea de cruce. ¿Saben cuánto habrá cruzado el joven completamente el bus? Cuando este joven se haya encontrado con la parte final del bus, ¿sí o no? O sea, si nosotros, por ejemplo, a ver, asumimos que el bus acá se ha movido desde acá hasta acá, entonces la persona que iba al costado, para cruzar completamente el bus, la persona tuvo que haberse encontrado aquí. ¿Sí o no, muchachos? Acá tuvo que haberse encontrado. ¿De acuerdo? Ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, para que la persona cruce completamente el bus, la persona tiene que encontrarse con la parte final del bus. Ya vamos a llamar a esta parte final punto A. Y acá la persona punto P. La persona que sea un punto, pues, ¿no? Punto P. Entonces, la persona cruzará completamente el bus cuando llegue al punto A. ¿Sí o no? ¿Ya? Cuando la persona llegue al punto A. O sea, a este punto, pues, ¿no? A este punto. Y ahí habrá pasado, mira, ve, ya pasó el bus, ve. Entonces, este problema, ¿saben qué? Lo vamos a resolver de la siguiente manera. Vamos a decir entonces que la persona va a cruzar el bus, ¿ya? Cuando este bus
Ya, vamos a dibujar el bus aquí nomás. Cuando este bus, vamos a mejor a dejarle como estaba con el bus. ¿Ya? Cuando este bus, la parte trasera del bus se haya encontrado con, o sea, hay un tiempo de encuentro. ¿Ya? A ver, vamos a hacer eso aquí. Hay un tiempo de encuentro. ¿Me entiendes? Hay un tiempo de encuentro. Eso es lo que estamos buscando nosotros. Para que la persona cruce completamente el bus, tuvo que haberse encontrado con quién, tuvo que haberse encontrado con el punto A. Y ese tiempo se llama tiempo de encuentro. ¿Sí o no, muchachos? Y ustedes saben de sus primeros años cómo se calcula ese tiempo de encuentro. ¿Se acuerdan o no? ¿Ya? Tiempo de encuentro es lo que te piden. ¿Ya? Esto es lo que te piden. Y el tiempo de encuentro, ¿cómo se calcula? Se calcula así, ¿no? Se calcula distancia entre suma de velocidades. ¿Ya, muchachos? Esta es la fórmula que nosotros vamos a usar. ¿Listo? Ok, entonces empezamos. El tiempo que me piden entonces que para que A, mira, acá, a ver, te voy a explicar. A aquí empieza a cruzar el bus, aquí ve. ¿Y dónde lo termina de cruzar? Cuando se encuentre con el punto A, ¿no? Porque el punto A también se está moviendo, el bus se está moviendo. ¿Ya? Entonces, el hombre atravesará completamente el bus cuando se haya encontrado con la parte A del bus, con la parte final. Entonces, ese es un tiempo de encuentro. Entonces, el tiempo de encuentro que me pide, vamos a llamarle T nada más, es ¿qué cosa? Distancia que lo separaba. Chicos, al inicio, ¿cuánto separaba a la persona y al punto A? Allá solamente le separa el largo del bus, ¿no? Que es 10 metros. 10 metros. Entre la suma de velocidades. ¿La persona qué velocidad tiene? La persona tiene una velocidad de 4 metros por segundo. Más la velocidad del bus. ¿Qué velocidad lleva el bus? El bus lleva velocidad 6 metros por segundo. Entonces el tiempo que demora en encontrar sería, ¿no? 10 entre 6 más 4, 10. 10 entre 10, un segundo. El tiempo entonces que demora la persona en cruzar al bus sería un segundo. ¿Qué alternativa marcamos? Marcamos la alternativa C. ¿Ya? A ver, muchachos. Entonces marcamos la alternativa C y eso... ¿Ya? La persona cruza al bus cuando la persona se haya encontrado con la parte final del bus. Ya se lo voy a poner acá como una pequeña anotación. ¿Ya? Por acá, ya, por acá. Un ratito vamos a borrar estas líneas. ¿Ya? Y yo voy a decir lo siguiente, ¿ya? Que la persona habrá cruzado completamente el bus cuando se haya encontrado con el punto A. ¿Ya? A ver, voy a ponerlo ahí en texto, no se preocupe. Hay que arreglar un ratito esta parte. ¿Ya? ¿Ya? Entonces la persona habrá cruzado completamente el tren cuando se encuentre con el punto A. ¿Ya? Acá lo voy a poner. La persona cruzará completamente el bus, ¿cuándo qué, muchachos? Cuando se encuentre con su parte trasera. Cuando se encuentre con la parte trasera, o sea, con el punto A. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar, ¿ya?, el tiempo de encuentro, que es esto. Distancia entre suma de velocidades, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces ahora nos vamos al problema número 2. Un problema muy parecido al primero, ¿eh? A ver qué dice. Un tren viaja en línea recta con rapidez constante. Ojo, su rapidez es la misma, ¿ya? No va a cambiar, es constante. Y dice que atraviesa un túnel de 90 metros en 10 segundos. Ah, ya, o sea, este tren va a cruzar este túnel de 90 metros, dice, en 10 segundos. Miren, chicos, para que un tren cruce un túnel... En primer lugar, no sé la longitud del tren, hay que llamarle L. Para que un tren cruce un túnel, mira lo que tiene que pasar. A ver. Te voy a enseñar y tú me vas a dar la razón. A ver. Para que este tren cruce completamente el túnel, ¿qué debe ocurrir? Vea, ahí está empezando a cruzar.
O todavía, ¿no? Todavía no está empezando a cruzar. Ahí recién. Va cruzando, va cruzando, va cruzando, va cruzando. Dime, ¿ahí ya habrá cruzado completamente? No, ¿no? Sigue cruzando, sigue cruzando. Sí. ¿Ahí ya cruzó? Todavía. ¿Ya cruzó? Todavía. ¿Ya cruzó? No. Ahí recién ha cruzado, ¿ve? Ahí. Entonces, ¿cuándo un tren cruza un túnel? Cuando la parte trasera del tren llegue al final del túnel. O sea, pase esto, ¿ve? Este tren habrá cruzado el túnel cuando la parte trasera del tren, a ver, cuando la parte trasera del tren llegue al final del túnel. Ahí está, ¿ve? ¿Cuánto va a demorar, dice, para cruzar este túnel de 90 metros? Va a demorar 10 segundos. Ya está. Luego, ¿qué dice? Y otro túnel de 18 metros en 4 segundos. Ya, a ver, le hemos puesto longitud L al tren, ¿sí o no? Ya. Dice que este tren va a cruzar al túnel de 18 metros, ¿ya? En 4 segundos. ¿Qué hace para cruzarlo? Solamente la parte de atrás tiene que llegar al final del túnel. ¿Cuánto tiempo ha demorado? 4. Muy bien, la pregunta es, determine su rapidez, o sea, determine V. Eso es lo que yo quiero. Chicos, una pregunta. ¿Distancia a qué es igual? A velocidad por tiempo, ¿se acuerdan o no? Ya, muy bien. Listo, de acá entonces yo reemplazo. Cuando el tren cruzó el túnel, cuando el tren va a cruzar el túnel, ¿qué longitud debe recorrer? ¿Solamente la longitud del túnel o toda la longitud? Toda la longitud, ¿sí o no? Porque estamos analizando la parte final del tren. Y la parte final del tren, para llegar a este punto de acá, al punto final del túnel, ¿ya? Tiene que recorrer toda esta longitud, ¿sí o no? Y toda esa longitud, entonces sería L más 90. Esa es la distancia. ¿Ya? Será igual a la velocidad V por el tiempo 10. ¿Ya? Entonces, ¿sabes qué? Voy a despejar L, ¿ya? Voy a despejar la longitud del tren. A ver, sería acá 10 por V, 10V, y 90 que está sumando, pasa a restar, menos 90. Ya está, ¿ven, muchachos? Esa sería nuestra longitud. Por ahora es nuestra longitud del tren. Ya, ahora, ¿qué pasa en el segundo caso? A ver, vamos a guardar este dato un ratito. Ya. ¿Qué pasa en el segundo caso? Dice que ahora va a recorrer o va a traspasar, ¿no? Va atravesar completamente el túnel de 18 en 4 segundos. ¿No? Entonces de nuevo aplicas, ¿no? Distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿cierto? Ya. Y la distancia ahora que recorre, ¿cuánto es? La distancia que ahora recorre ya no es L más 90, ahora es L más 18. ¿Y eso qué es igual? A velocidad V por 4, ¿sí o no? Entonces vamos a llamarle a él relación 1 y vamos a llamarle a él relación 2, ¿te parece? Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Reemplazamos, ¿no? Reemplazamos 1 en 2. A ver, si yo reemplazo 1 en 2 tendría, a ver, L más 18, pero L más 18, pero L, ¿cuánto vale L? L vale 10V menos 90. Y ahí ese es 4 por V, ¿sí o no? 4 por V, V por 4, 4V. Ya, 10 pasa a restar 4V, mira, pasa a restar 4V. Entonces me quedaría 6V. Y luego, menos 90 más 18 me da menos 72. Y ese menos 72 al otro lado pasa positivo. Entonces me quedaría igual a 72. De acá V, me queda entonces 72 entre 6, me queda 12, ¿cierto? 12 metros por segundo. Esa sería entonces la velocidad con la cual lleva el tren, ¿no? 12 metros por segundo. La alternativa E. Listo. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 3 que nos dice lo siguiente. El avión y el auto presentan velocidades constantes, o sea, van con MRU rectilíneamente, ¿no? Cuyos módulos son 20 y 10. Listo. A partir del instante mostrado, ¿cuánto es la separación luego de 2 segundos? Ya, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a asumir que ya pasaron esos 2 segundos, ¿no? O vamos a ver que transcurran esos 2 segundos, ¿ya? A ver, vamos a analizarlo por este lado. Listo. A ver, muchachos. Vamos a hacer
que ya hayan, vamos a asumir que ya han pasado los 2 segundos, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver. Si ya pasaron los 2 segundos, entonces el avión más o menos estará por acá. ¿Ya? Más o menos estará por acá. A ver un ratito. Más o menos estará por acá. Ah, no, pero el auto va más lento. Allá el auto va más lento, entonces el auto se queda atrás. ¿Ya? El auto se queda atrás. Entonces el avión estará más adelante, ¿no? Claro, va más rápido, entonces va más adelante. Por acá irá el avión. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Listo, entonces el avión lleva rapidez de 20, ¿no? Supongo que es un avión de juguete, porque esa velocidad no puede ir. Ya, bueno. Y sabemos que los dos aviones, o los dos móviles, tanto avión como el carro, ya, a ver un momentito, tanto el avión como el carro, ya, han ido rectilíneamente. Entonces el avión se ha movido rectilíneamente así. Y el carro se ha movido rectilíneamente así. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Dice, va a pasar 2 segundos, ¿no? Claro, acá me dice, ¿no? ¿Cuánto es la separación? ¿Luego de cuánto? Luego de 2 segundos, ¿no? Luego de 2 segundos. Bueno, entonces vamos a ver qué va a pasar luego de 2 segundos, ¿ya? A ver, muchachos. Si pasan 2 segundos, para ambos va a pasar 2 segundos. Para el coche pasa 2 segundos. Para el coche pasa 2 segundos. A ver un ratito, para el coche va a pasar 2 segundos. Y para el avión también va a pasar 2 segundos. Ya pues, entonces con estos tiempos, ¿saben qué puedo calcular? Yo puedo calcular la distancia. Porque la distancia, recuerden que se calcula velocidad por tiempo. ¿Ya? Pero acá de frente, ¿ve? ¿Cuánto vale la distancia o la velocidad? 20. Y el tiempo vale 2. Entonces la distancia sería 20 por 2, 40 metros. El avión avanzó 40 metros. ¿Cuánto avanzó el auto? A ver, vamos a ver cuánto avanzó el auto. A ver, muchachos, vamos a ver cuánto avanzó el auto. El auto tiene rapidez 10, tiempo 2, entonces habrá avanzado 20. Ahí está, ve, chicos. La pregunta es, una vez que han pasado esos 2 segundos, ¿qué distancia los separa? Ah, ya pasaron los 2 segundos, ¿no? Entonces ahora hay que ver qué distancia los separa. Y esa distancia, si ustedes se han dado cuenta, es esta línea en diagonal. ¿Ya? Es la distancia que nos piden en diagonal. Listo, y esta distancia en diagonal, ¿sí? Viene a ser más o menos la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces hay que formar nuestro triángulo rectángulo, ¿ya? A ver, acá trazo la altura. ¿La altura cuánto es del avión? Ah, ya, por allá me dieron. La altura del avión es 15, ¿cierto? Ahí está. La altura del avión es 15. Alumnos, y una pregunta bien bonita. Una pregunta bien bonita. Si el avión avanzó 40 y el auto solamente avanzó 20, ¿qué ventaja horizontal le sacó? Ah, ustedes ya saben, ¿no? La ventaja horizontal que le sacó fue una distancia de 20 metros. ¿Ya ves? Entonces, si ustedes se han dado cuenta, ¿ya? En este triángulo de acá, es un triángulo rectángulo, ¿no? Donde la distancia para este triángulo rectángulo vendría a ser la hipotenusa. Entonces acá podemos aplicar el teorema de ¿quién? El teorema de Pitágoras, ¿sí o no? ¿Qué decimos? Que la distancia según Pitágoras, o la hipotenusa, es raíz cuadrada de 15 al cuadrado, más ¿quién? ¿Ah? ¿Quién era el otro cateto? El otro cateto era 20, ¿no? Allá, más 20 al cuadrado. Así determinamos la distancia. Por lo tanto, la distancia, ¿cuánto sería? A ver, 15 al cuadrado, 225, 20 al cuadrado, 400, 625, su raíz cuadrada vale 25, ¿no? Ahí está. La distancia que los separa, entonces, vendría a ser 25 metros. Ya está. Luego de 2 segundos estarán separados 25 metros. Muy bien, entonces acá respondemos la alternativa A. ¿Listo? ¿Ya ves? Qué fácil, ¿no? Bueno, vamos a seguir resolviendo ejercicios. Vámonos a la siguiente página, ¿ya? Acá, miren, acá les voy dejando 3 problemas de tarea, ¿ya? Estos 3 problemas de tarea los resuelven y nos presentan, ¿ya? Ahí está, 3 problemas. Por lo pronto nosotros vamos resolviendo estos 2 que nos faltan, ¿ya? 2 problemas propuestos. A ver, problema número 3 o 4 dice, se muestran 3 posiciones por donde pasa un móvil con velocidad constante. La velocidad no cambia.
la velocidad va a permanecer constante. Si acá la velocidad es v, ¿no? Si acá la velocidad es al inicio es v, aquí también es v. Ya. Determine la distancia recorrida por el móvil en 3 segundos. Ya, no nos piden en estos tiempos, sino me piden para 3 segundos. Ya. Vamos a llevar un ratito el gráfico para otro lado para poder sentirnos más cómodos. Ya, porque acá el gráfico no me va a ayudar mucho, va a estar muy amontonado. ¿Ya? Entonces, si nosotros le damos solución a esto, ¿ya? Debemos entender de que la velocidad aquí en el primer tramo y la velocidad en el segundo tramo son iguales, ¿cierto? Es constante, no cambia. Pero ojo, vamos al tramo por tramo. A ver, vamos a concentrarnos en este tramo. Muchachos, si yo quiero hallar la velocidad cuando la velocidad es constante, ¿cómo se calcula la velocidad? Distancia entre tiempo, ¿sí o no? La distancia es 16 y el tiempo es t. Entonces acá sería 16 entre t. ¿De acuerdo? Muy bien. En el segundo tramo, a ver, vamos a concentrarnos en este segundo tramo. La distancia ahora es 30, ¿no? Y el tiempo es 2t menos 1. Entonces nos quedaría así la velocidad, ¿no? La velocidad nos va a dar en metros por segundo porque miren, la distancia acá me están dando en metros y el tiempo en segundos. Allá, entonces en metros por segundo. ¿Listo? Ahora, si nosotros tomamos en cuenta que es un MRU, la velocidad permanece constante, como te dije hace un rato, la velocidad no cambia. Entonces, si nosotros igualamos, ¿no? Si nosotros igualamos la velocidad, sería 16 entre t, ¿ya? Esta parte, esta velocidad, va a ser igual a esta velocidad, ¿sí o no? Entonces, eso sería igual a 30 entre 2t menos 1. Ya, se igualaban las velocidades. Acá puedo sacar mitad, ¿no? Mitad 8, acá mitad 15. Y ahora multiplico en aspa. A ver, si yo multiplico en aspa sería 8 por 2, 16t. Menos 8 por 1, 8. Igual a ¿cuánto? A 15 por t, 15t. Estamos multiplicando en aspa. 15 pasa a restar a 16, me queda t. Y 8 pasa para allá, me queda 8. Ya, ojo, t vale 8. T vale 8. Entonces, si t vale 8, la pregunta es, ¿cuánto vale v? ¿Qué cosa era v? 16 entre t. ¿Sí o no? O sea, 16 entre t, 16 entre 8. 16 entre 8, ¿cuánto es? 2 metros por segundo. Significa que el móvil va a 2 metros por segundo. ¿Ya, chicos? Eso es lo que quería calcular. ¿Por qué? Porque me piden hallar, a ver, ahora sí, vamos a lo que me piden. Me piden calcular la distancia del móvil en 3 segundos. Ya, por este mismo móvil, ya, a ver muchachos, un momentito, por este mismo móvil me piden calcular la distancia, pero ya no para un tiempo cualquiera, sino para un tiempo de 3 segundos. Entonces, que este móvil, ya, este móvil, ¿a qué velocidad va? Ya, es una bolita, ¿no? Este móvil, ¿a qué velocidad va? Va a velocidad de 2 metros por segundo. ¿Sí o no? Acá lo hallamos. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué distancia recorrerá? Bueno, no sé qué distancia va a recorrer. Lo ponemos acá. La distancia que va a recorrer. ¿En cuánto tiempo dice? En un tiempo de 3 segundos, ¿no? Ya lo leímos por allá, en 3 segundos. Ahora, ustedes saben que la distancia, ¿cómo se calcula? Velocidad por tiempo, ¿cierto? Entonces la distancia sería, ¿velocidad cuánto? 2, ¿no? Velocidad 2. ¿Y tiempo cuánto? Tiempo 3. Entonces, la distancia que recorre en esos 3 segundos sería 6 metros. ¿Ya? 6 metritos. Muy bien, muchachos, entonces ahí tenemos ya el problema número 4. ¿Sí? Entonces la respuesta sería 6 metros. La alternativa que marca es la alternativa A. Muy bien, ahora nos vamos al problema número 5. Por fin llegamos a un problema donde hay ¿qué cosa? Donde hay sonido. ¿Ya? En este problema, me falta ubicar la velocidad del sonido. La velocidad del sonido, por si acaso, aquí vamos a considerar es 340 metros por segundo. ¿Ya? Muy bien, a ver,
Vamos a resolver este problema. Dice, cuando el taxista, o sea, en el auto, pasa por el punto P, ahí me están señalando el punto P, dice que toca la bocina, y cuando toca la bocina produce ¿qué cosa? Produce sonido. ¿Ya? Listo. Ahora, determine a partir de P, ¿no? A partir de P, el tiempo que transcurre hasta que escuche el eco. Ah, ya, pues muchachos, mírenme. Aquí empieza a medirse el tiempo, o sea, a partir de P. Toca la bocina, y cuando toca la bocina, ¿salió quién, chicos? Salió el sonido. El sonido dice que viaja a 340 metros por segundo. ¿Ya? Va viajando. ¿Y qué va a pasar con el sonido? Va a chocar, va a rebotar. Y cuando rebota, ¿ya? Cuando rebota, vamos a dibujarlo un poco más abajo porque nos va a faltar espacio. A ver. El sonido entonces sale, justo cuando pasa por P, toca la bocina, sale el sonido a una velocidad de 340. ¿Ya? Y cuando el sonido llega, ¿qué hace el sonido? El sonido rebota y es ahí donde se produce el eco. Ya, pero ojo, mientras el sonido estuvo avanzando, estuvo yendo, ¿sí? Y estuvo regresando, ¿quién estuvo avanzando? El auto, ¿no? Porque el auto llevaba velocidad, el auto no se ha quedado quieto, el auto ha seguido avanzando. Imagínense que el auto cuando va por este lado, cuando va por aquí, escucha el sonido, el eco. Y para que escuche el eco, entonces el sonido tiene que haber llegado aquí. ¿Sí o no, muchachos? Ahí. Entonces, todo ese tiempo que estuvo avanzando el auto es el tiempo que estuvo moviéndose ¿quién también? Es el tiempo que estuvo moviéndose el sonido. O sea que los tiempos son iguales. ¿Ya? Ah, ya. Ahora, vamos por aquí. Vamos por acá. ¿Qué dice? Determine a partir de P, o sea, a partir de P, o sea, a partir de aquí, el tiempo que transcurre hasta que escucha el eco. Mira, acá lo escuchó, ¿ve? Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo el tiempo T. El tiempo que transcurre para escuchar el eco. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos con la distancia. Vamos a empezar analizando, ¿saben a quién? Al coche. ¿Qué dice el coche? El auto, ¿no? El auto o el coche. En el auto, la distancia, ¿cómo se calcula? ¿Velocidad por quién? Por tiempo. Claro. Ahora, la distancia que avanza el auto sería la velocidad que lleva el auto. El auto lleva velocidad 30, no te olvides. Y por el tiempo que avanzó el auto. Y el auto avanzó un tiempo T. ¿De acuerdo? Listo. Entonces sería 30 por T. Ya. Segundo análisis, el sonido, ¿sí o no? Segundo análisis que vamos a hacer va a ser el análisis con respecto al sonido. Para el sonido, ¿qué vamos a tener? Que la distancia que lleva el sonido es igual a velocidad por tiempo también. Pero aquí vemos un detalle. A ver. Una pregunta. Esto que yo voy a poner de color verde, esta distancia de color verde, ¿quién lo ha recorrido? ¿El auto o el sonido? A ver, fíjate, ahí está mejor. El auto, ¿sí o no? Entonces sería 30T. Profe, ¿y de dónde sacó ese 30T? Ah, ya, acá está, pues no, la distancia del auto es 30T. Ya. Ahora, el sonido. Muchachos, una pregunta. Si todo es 370 y esta parte es 30T, entonces lo que queda, esta parte, ¿no? Sería 370 menos 30T. Ya, acá viene el asunto. Chicos, ¿qué distancia se mueve el sonido? El sonido para ir, primero fue desde el auto hasta, ¿no? Hasta aquí, hasta un cerro, y del cerro hasta donde le escuchó. O sea, no regresó todo, solamente regresó hasta donde le escuchó. Ya. Dime, desde el auto hasta el cerro, ¿cuánto he recorrido desde el auto hasta el cerro? Hasta la montaña. Los 370, ¿no? Más lo que regresó. Dime, ¿regresó los 370? No, solamente regresó esta parte. Y esta parte que regresó es 370 menos 30T. Ya, ¿y eso es igual a qué cosa? Eso es igual a velocidad del sonido.
¿Cuánto vale la velocidad del sonido? 340. ¿Y qué tiempo estuvo moviéndose el sonido en ida y vuelta? T. ¿Cierto? Listo. A ver. 370 más 370 sería 740. 30 pasa a sumar. ¿Ya? Entonces sería 370 por T. ¿No? 30T pasa a sumar, sería 370 por T. Ahora 370 pasa a dividir. 740 y 370 sería 2. Ese es el tiempo que demoró. 2 segundos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a marcar la alternativa B. Muy bien, muchachos, entonces acá ya tenemos practicado. Traten de escuchar de nuevo el video para que tengan una idea más amplia ya de lo que estamos haciendo. Hemos desarrollado 5 ejercicios. Acá he desarrollado 2, ¿no? Problemas que están bastante interesantes. Han sido problemas tomados en examen de admisión. Y acá queda para ustedes un trabajo individual, 3 ejercicios, lo pueden presentar hasta la siguiente semana, ¿ya? El día miércoles, ya me presentan ya el medio o la forma como van a presentar, me lo va a decir el profesor o los profesores tutores, ¿ya? Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención, nos estamos viendo, que tengan un bonito día, cuídense mucho.